¿Dónde van las cosas cuando las borramos en Windows? Bueno, todos sabemos que esos archivos van a la papelera de reciclaje, pero ¿qué es la papelera de reciclaje? ¿Es una carpeta más y ya está? No, es una carpeta muy diferente. No sé si habéis caído que en la papelera de reciclaje es la única carpeta de todo el sistema donde podemos meter dos archivos con el mismo nombre. No lo podemos hacer en ninguna otra. Vamos a ver cómo funciona la papelera de reciclaje. Normalmente ningún sistema operativo nos va a dejar tener dos ficheros iguales en un directorio. Nos mostrará un mensaje similar a este que dice: el destino ya tiene un archivo denominado, en este caso mi archivo.txt, y nos ofrecerá opciones para reemplazarlo u omitirlo. Pero no es el caso para la papelera de reciclaje. Si nosotros metemos dentro de ella dos archivos con el mismo nombre, vamos a observar que efectivamente nos deja tenerlos aquí. ¿Cómo es posible esto? Bueno, en realidad descubriremos más adelante que no tienen el mismo nombre. Es más, ni siquiera tienen este nombre, ni siquiera se llaman mi archivo.txt. Pero, ¿dónde está la papelera de reciclaje? Bueno, no es muy difícil de encontrar, realmente solo tenemos que buscar en el explorador de archivos en nuestra unidad C. Pero bueno, no la vemos actualmente porque tendremos que ir a Vista, Opciones y en la pestaña Ver, marcar la casilla Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos y un poco más abajo desmarcar Ocultar archivos protegidos del sistema operativo. Estas dos opciones están en Windows para evitar que gente sin tantos conocimientos toque donde no debe. Una vez las cambiemos, veremos aquí arriba la carpeta $recycle.bin, que no son ni más ni menos que las papeleras de reciclaje de cada uno de los usuarios. Si entramos en ellas, veremos todos estos directorios con estas cadenas que empiezan por S y que tienen guiones o números. Estas cadenas son el SID, que es el identificador único que le da Windows a cada uno de los usuarios. Cada usuario que tiene sesión en el equipo tiene uno de estos identificadores. Pero, ¿cómo sé cuál es mi papelera? ¿Cómo sé cuál es mi SID? Pues para ello usaremos PowerShell, donde introduciremos el siguiente comando. Presionando Intro vemos el SID de todos los usuarios que hay en el equipo. Este es el mío. Y veo que mi SID es este de aquí, termina en 1002. Sin embargo, si voy a la carpeta $recycle.bin, veo que el SID 1002 no está. Está el 1000, está el 1003. Tenemos por aquí otro que se corresponde en este caso a una cuenta de un directorio activo, pero el 1002 no está. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, en realidad sí que está. Es este de aquí, este que vemos que pone papelera de reciclaje. Pero al ser mi usuario quien tiene ahora mismo la sesión activa, está detectando Windows que efectivamente esa es mi papelera y por lo cual me lo pone como si fuera el mismo icono que tenemos en el escritorio. Para ver qué hay realmente dentro de ese directorio y que Windows no modifique nada y que por lo tanto no ponga la carpeta como papelera de reciclaje y con este icono, vamos a utilizar PowerShell para navegar por ella. Primero iremos a la raíz, en este caso a C, utilizando el comando C de 2 puntos, que lo que hace es retroceder una carpeta. Luego iremos introduciéndonos en la carpeta recycle.bin. Muy importante cuando trabajemos con PowerShell que pongamos unas comillas simples antes de poner el nombre de la carpeta, porque si no, esto lo interpretará como una variable y nos dará un error. Recordemos que PowerShell todo lo que tiene un $, delante lo interpreta como una variable y las comillas simples nos ayudarán a que no lo haga. Ahora ya estamos dentro de esa carpeta y si listamos todas las carpetas que hay dentro, vemos que no aparece ninguna, cosa que es absolutamente normal porque están ocultas. Para ello, al comando ls le agregamos /force y ahora ya sí que sí nos listará todo. Vamos a verlo un poco más en grande, listándolo de nuevo para que salga mejor. Y ahora sí que efectivamente vemos aquí que dentro de la carpeta recycle.bin hay una carpeta con mi SID, es decir, con el que termina en 1002, el que se correspondía a mi usuario. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente el explorador de Windows, mediante algún tipo de detección, está cambiando la carpeta que se llama como este SID a papelera de reciclaje y el icono de la papelera de reciclaje. Más importante es, si abro esta carpeta, accedo a mi papelera de reciclaje, donde tengo estos 3 archivos que he eliminado. Pero, ¿qué pasa si accedo a través de PowerShell a esa carpeta? Vamos a verlo. Vamos a teclear el comando cd de nuevo y buscamos la carpeta 1002, aquí la tenemos,
Estamos dentro y vamos a ver qué pasa cuando la listemos. Aquí está listada. El contenido de la carpeta 1002 aparentemente no se parece nada al de la papelera de reciclaje. ¿Qué está pasando? Bueno, como os decía antes, lo que está ocurriendo es que la papelera de reciclaje no es lo que parece. Todo esto de aquí, todos estos archivos borrados que podemos restaurar, en realidad no existen y son estos los archivos reales que hay dentro de dicha papelera. Para ver cómo funciona esto realmente, he vaciado totalmente la papelera de reciclaje y como tal, dentro de nuestra carpeta, ahora mismo no debería haber ningún archivo, lo cual verificamos efectivamente con el comando ls, que no nos devuelve absolutamente nada. He creado en el escritorio este archivo, que contiene un poco de texto, es un simple archivo txt, aquí lo tenemos. Voy a borrarlo a ver qué ocurre. Al hacer clic en eliminar, evidentemente va a la papelera de reciclaje. Y ahora sí que debería haber un archivo aquí. No solo uno, sino que tenemos dos archivos. ¿Por qué? Porque cada vez que borramos un archivo, dentro de la papelera de reciclaje real de nuestra carpeta terminada en 1002, se almacena como dos archivos. El primer archivo, el que empieza por $i, contiene los metadatos del archivo borrado. Esto es lo que ocupaba y en qué carpeta estaba antes de ser borrado. Ahora lo veremos con mayor profundidad. Mientras que $R contiene el contenido real del archivo, por eso vemos que tiene una longitud mucho mayor. El resto de caracteres del nombre del archivo, este OO8AVF, son caracteres aleatorios y realmente mientras mantengan los mismos caracteres el $I y el $R, no importa cuáles sean, podríamos renombrarlos y seguiría funcionando la papelera sin problemas. Para probarlo vamos a renombrar $I a $i_picacódigo.txt. Hecho, vamos a hacerlo ahora con $R. Y hecho, vamos a mostrar la carpeta y vemos que ahora se llama $i picacódigo, $R picacódigo y que nuestra papelera de reciclaje sigue funcionando perfectamente y que aquí está el archivo, esto es un documento .txt. De hecho, la papelera de reciclaje es un sitio estupendo para esconder archivos, porque si dichos archivos no empiezan por este $i o $R, ni siquiera se mostrarán en el explorador de Windows. Bueno, veamos qué contienen estos dos archivos. Ya hemos convenido que $R picacódigo.txt no es más que una copia del archivo original, de hecho tiene hasta el mismo tamaño. Simplemente le hemos cambiado el nombre por esta estructura que hemos comentado. ¿Pero qué contiene $i? Contiene los metadatos. Estos metadatos luego los lee la papelera de reciclaje y los muestra aquí o en la ventana de propiedades del archivo, como por ejemplo su tamaño. Fijaros que además también tenemos disponible un metadato que es la ubicación original que no está en ninguna otra carpeta. Literalmente lo que hace la papelera de reciclaje es leer todos los archivos /i y luego la cadena que tienen para luego buscar el archivo /r y si este existe mostrará todos aquí dentro. Su funcionamiento es muy sencillo, pero ahora vamos a abrir este archivo /i con Visual Studio Code usando este comando. Para ello tendréis que tener instalado lógicamente Visual Studio Code y pondremos una comilla simple para que, como antes, PowerShell no interprete el $, como una variable. Presionamos intro y se nos abre el editor que nos informa de que el archivo es binario, que sí, aún así lo queremos abrir. Hacemos clic en que sí y para abrirlo seleccionaré esta extensión que he instalado que nos permite ver un archivo en formato hexadecimal, lo cual nos ayudará a comprenderlo mucho mejor. Este es el primer bit del archivo y este es el último bit del mismo. Primero empezaremos estudiando estos 8 bits de aquí, 02, 00, 00, etc. Estos bits son la cabecera del archivo y siempre se mantienen iguales. Cada archivo que borremos con $i tendrá esta misma cabecera. Estos siguientes bits, estos siguientes 8 bits, son el tamaño del archivo que hemos borrado. Este tamaño lo usará el explorador de archivos para mostrarlo aquí. En este caso, estos datos que vemos se corresponden con 3,31 kilobytes. Si cambiamos estos bytes, podremos ver cómo cambia el archivo en la papelera de reciclaje. Por ejemplo, voy a escribir todo Fs. Ahí lo tenemos, guardamos el archivo. Y ahora cuando abramos la papelera de reciclaje veremos que si observamos el tamaño de este archivo, ya lo veis por ahí abajo, nos va a marcar -1 bytes. Hemos conseguido crear espacio quizá
Vamos a jugar un poco con el tamaño. Por ejemplo, el tamaño máximo que puede alcanzar el archivo sería cambiando este byte por 7F, el resto Fs. Si guardamos y abrimos de nuevo la papelera de reciclaje, veremos que ahora nuestro archivo ocupa la cantidad de 7,99 exabytes. Aún van a pasar muchos años para tener un disco duro donde quepa este archivo. Por el contrario, el tamaño de archivo menor que podemos poner será este 00000080 FFFFFFFF. Si guardamos aquí y volvemos a abrir la papelera de reciclaje, veremos que ahora tenemos un archivo con tamaño negativo muy grande. De hecho, Windows ya ni se molesta en convertirlo a kilobytes ni megabytes. Esto no debería mostrarse nunca, lógicamente, en un funcionamiento normal. Recordemos que este tamaño de archivo simplemente se corresponde al metadato que te muestra la papelera de reciclaje. Nuestro archivo original sigue teniendo su tamaño claro porque contiene todos los bytes, igual que el archivo que hemos eliminado. El siguiente conjunto de 8 bits, en este caso aquí lo tenemos, se correspondería con la fecha, la cual también podríamos modificar para aumentar o disminuir dicho metadato en el explorador de archivos, pero tampoco es muy relevante. Estos 4 bits que señalamos aquí en el archivo le indican a la papelera de reciclaje cuánto ocupa el nombre del archivo, este que vemos aquí, que es la ruta completa donde se encontraba el archivo y que la papelera necesita para restaurarlo a donde se encontraba. 2F, en este caso, como vemos, es el número 47, si lo representamos con un entero, es el número de caracteres que hoy tiene esta ruta. Un dato muy curioso. Si aumentamos este número, el archivo dejará de aparecer en la papelera de reciclaje. Pero si lo disminuimos, vamos a poner por ejemplo 1A, el nombre se mostrará truncado al abrir la papelera de reciclaje. Y no solo eso, sino que cuando presionemos el botón actualizar, de vez en cuando tendremos algunos bytes de basura de la memoria que acompañarán al archivo. Seguimos probando con un número más grande. Y ahí vemos cómo algunas veces lee el siguiente byte de la memoria mostrando letras aleatorias cada vez que le damos a F5. Una cosa curiosa. También podemos cambiar cualquier letra de la ruta y lógicamente este cambio acompañará en la propia papelera de reciclaje. Vamos a verlo aquí donde se muestra la ubicación original, donde por ejemplo vamos a cambiar la U de users por una O. Guardemos y cuando refresquemos veremos que efectivamente ha ocurrido, se ha cambiado por una O. Si intentáramos restaurar ahora mismo el elemento, la papelera intentaría restaurarlo en esta ubicación. Dicha ubicación no solo no existe, sino que el usuario no tiene permisos para crear carpetas en la unidad C, con lo que daría un error, no se restauraría. Dejémoslo como estaba. Vamos a ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si indicamos una carpeta adicional. En vez de esto es un documento .txt, vamos a cambiar, en este caso este espacio, por una barra invertida. De manera que quedaría esto como carpeta y es un documento .txt, en este caso como nombre del archivo. Hacemos clic en F5, vemos que se muestra esta ubicación original, que en este caso acaba en la carpeta esto. Vamos a ver qué ocurre al restaurarlo. Restauramos y efectivamente la papelera de reciclaje ha creado en nuestro escritorio una carpeta esto y dentro contiene el archivo es un documento .txt. Evidentemente haciendo lo que nosotros le indicábamos en los metadatos. Así que así es como funciona la papelera de reciclaje. Literalmente leemos todos los códigos en esa carpeta que comienzan por $i, todos los archivos, buscamos si tienen su correspondiente $r y a partir de ahí leemos los metadatos y los mostramos como si fuera un sistema de archivo más. Bueno, pues esto ha sido todo. En futuros vídeos veremos otros componentes de Windows y cómo funcionan, como por ejemplo el UAC. Si os ha gustado este vídeo, por favor suscribiros al canal y darle me gusta. ¡Hasta la próxima!